Llevo todo el verano posponiendo la visita a la exposición de este museo. Así que finalmente, en un día lluvioso de esta semana, decidí que había llegado el momento. Se trata de la exposición Suburbia, la construcción del sueño americano, en el CCCB de Barcelona. Tú sabes lo que es el sueño americano y probablemente lo describirías mejor que yo. Había pospuesto ir porque tenía miedo de lo que vería, de cómo se percibe el mundo en el que crecí. Sabía que desafiaría mis creencias y después de haber crecido tanto estos últimos años viviendo en ciudades españolas, no estaba preparada para sumergirme más a fondo. Es decir, Estados Unidos está más avanzado que España, ¿no? Soy muy consciente de las razones por las que me encanta vivir en Barcelona y ya conoces la mayoría de ellas. Me encanta que haya tanto transporte público accesible y asequible. Me encanta que mi barrio sea transitable y que haya muchas calles sin coches. Que no tengo que ir en coche al supermercado. Que conozco a mis vecinos y siento que hay ambiente de comunidad en la ciudad. Así que no estaba preparada para que me dierais otra bofetada en la cara después de procesar internamente lo que hace que mi calidad de vida sea más alta aquí. Cuando llegué a España y me di cuenta que el hogar familiar normal en las ciudades es un apartamento familiar. Vivir en un apartamento en el centro de una gran ciudad estadounidense se considera un lujo. El coste de vida en un apartamento en ciudades como Nueva York, San Francisco y Los Ángeles es de los más altos del país, debido a factores como la demanda de vivienda, la oferta limitada y el atractivo económico de las zonas urbanas. He pagado más por el alquiler de un apartamento que mucha gente por la hipoteca mensual de su casa. Sin embargo, estas zonas urbanas no son ni de lejos tan habitables como las de Europa. Enseguida me di cuenta que no necesito más espacio para vivir cómodamente, al contrario de lo que nos dice la sociedad estadounidense. Siempre lo había sabido. Los apartamentos en los Estados Unidos eran secundarios a la casa unifamiliar con jardín que conocemos por la propaganda del sueño americano. Yo crecí en uno de ellos. Era un privilegio tener espacio y privacidad del mismo modo que lo es aquí en España en muchas urbanizaciones. Sin embargo, proporcionalmente, la población estadounidense está mucho más acostumbrada a vivir en una casa con jardín. Los estadounidenses se han inspirado en los castillos y palacios españoles a la hora de construir su propia casa americana. Él, que fuera embajador en España y conocido escritor estadounidense Washington Irving, se inspiró en la Alhambra para construir su mansión a mediados del siglo XIX. Eligió lo que le gustaba de la cultura española y se lo llevó a los Estados Unidos, compartiéndolo a través de sus obras literarias y de la mansión Sunnyside, que hoy se conserva como patrimonio cultural. Obviamente, al mismo tiempo de aumento de los alquileres que se ha producido en Estados Unidos, se está produciendo también en España, debido a la inversión extranjera y la oportunidad de capital. Sé que ha afectado a mi barrio. No podría permitirme el mismo apartamento hoy que cuando firmé hace 3 años. España no ha escapado a este movimiento suburbano. Tomemos como ejemplos los barrios madrileños de Montecarlo, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón. Estos barrios son el resultado directo de la propaganda estadounidense y de los exitosos acuerdos comerciales de la misma empresa Levitt & Sons que construyó los modernos suburbios estadounidenses. El objetivo de esta empresa en Estados Unidos era construir el mayor número posible de viviendas suburbanas a bajo coste para los veteranos que regresaban de la Segunda Guerra Mundial. A través de un marketing inteligente, fueron capaces de convencer a la población de que eso era lo que querían, que junto con General Motors, la cultura de automóvil era el futuro de los Estados Unidos, que la casa unifamiliar era necesaria y que más grande es mejor. Y bueno, con la generación del baby boom, esta idea realmente despegó. Chicos, ¿conocéis el dicho americano más grande es mejor? Aquí todo es más pequeño. Somos
más pequeños juntos, a excepción de las barras de pan, que son más grandes. Por fin encajo en su mayor parte. Pero, sin embargo, los suburbios son el lugar donde prospera el petróleo. Todo el concepto de los suburbios estadounidenses se basa en la dependencia del automóvil. Las sólidas relaciones económicas y políticas entre empresas constructoras como Levitt & Sons y General Motors alimentaron la propaganda del marketing que describía la imagen ideal de la familia estadounidense. Mientras Levitt & Sons construía las perfectas casas familiares de bajo coste, General Motors fabricaban un coche tras otro. GM decidió qué mejor manera de atraer a la gente a comprar en nuestro mundo ideal que nos beneficia como corporación que mostrárselo de primera mano. Así que eso es lo que hicieron en la feria, el mundo de mañana. Construyeron una ciudad entera que representaban su versión del futuro suburbano dependiente del automóvil. La gente se lo creyó. Qué manera tan poderosa de dar forma al mundo, ¿verdad? Creo que la convivencia es lo que crea mucha tolerancia en la sociedad, al menos hablando desde mi experiencia de vivir en apartamentos en España. Sé que podríamos hablar de miedo y delincuencia, pero el caso es que hay más delincuencia y más miedo en los Estados Unidos que en España, y estoy de acuerdo con esta exposición en que tiene mucho que ver con los suburbios. Así que mientras Trump ha defendido el estilo de vida suburbano en sus campañas, la pobreza ha aumentado en los suburbios. Hay tanto interés petróleo en el estilo de vida suburbano que realmente creo que es un cuento para cautos. Crecí con la idea de que desplazarse en el transporte público era menos eficaz y no tan guay. Esta creencia proviene de la propaganda contra los desplazamientos al trabajo perpetuada por General Motors. Dicen que no es guay salir temprano de una situación social para coger un tren, y creciendo en los suburbios era evidente que necesitaría un coche para ir a cualquier sitio, incluso al instituto. ¡Qué tontería me creía! Ahora que vivo en Barcelona, es totalmente normal y aceptable planificar las salidas en función de los horarios del transporte público. Es cierto que los valores de estas sociedades son muy diferentes. Los suburbios tal y como los conocemos hoy en día no cambiarán pronto. No puedo imaginar un cambio cultural lo suficientemente grande como para cambiar el interés político en Estados Unidos. Espero no vivir para ver a España seguir por este camino también. Sé que es muy cómodo vivir en una casa unifamiliar con jardín y ese es el objetivo de mucha gente. Quiero decir, sé que yo también lo he disfrutado y honestamente lo quiero de nuevo, pero tengo que pensar en el impacto que estas ideas tienen en el conjunto de la sociedad. Soy más feliz viviendo en un edificio donde veo a mis vecinos que en una casa en las afueras donde vivo más aislado. Sé que esto contribuye directamente a una estructura comunitaria positiva, aunque no siempre estamos de acuerdo. Sé que mi futuro pasará más por vivir de forma sostenible como norma, así que voy a aprovechar el tiempo que vivo en una ciudad explorando sus aspectos positivos. Cosmopolita es la palabra que usaría. Estar constantemente rodeada de personas de distintos lugares que hablan distintas lenguas es una experiencia única que en mi vida ha generado mucha tolerancia y comprensión. Aprecio que se haya pensado en crear ciudades que funcionan para más gente y no suscriban a la propaganda de expansión suburbana, aunque sigue estando muy presente. Aprecio la transitabilidad, la capacidad sin demasiada densidad de población y la inversión de apartamentos asequibles. Así que chicos, por eso propuse ir a esta exposición, porque sabía que pondría en tela de juicio la forma en que me criaron y me haría sentir culpable y, sinceramente, avergonzada. No elige esa vida, nací en ella y tengo suerte de haber nacido en los Estados Unidos por muchas otras razones. Los suburbios marcaron mi infancia y ahora vivir en un apartamento en España marca mi existencia actual.
No culpo a la gente por este estilo de vida, siempre han sido unas pocas personas con interés monetarios y de poder en el centro de los cambios culturales controlados corporativamente. Nunca acepté del todo mi papel en esa sociedad, así que ahora estoy aquí, esperando que aprendamos de esas historias y construyamos cuidadosamente el futuro que queremos ver, no uno que beneficie solo a unos pocos. Cada generación se enfrenta a nuevas luchas, a problemas sin resolver que las generaciones pasadas ignoraron a sabiendas o a consecuencias inesperadas de esas acciones.